Bienvenido a mi canal. Suscríbete para no perderte mi nueva historia. Corrí de aquí para allá tratando de asegurarme de que todo fuera perfecto. Pensé que Donna y yo habíamos planeado todo bien y que todo estaba listo para el cumpleaños sorpresa número 39 de mi esposa. Pero por supuesto, surgieron cambios de último minuto y problemas. Mi esposa, su mejor amiga, Donna, y yo planeamos, conspiramos, mentimos y nos esforzamos demasiado para asegurarnos de que su cumpleaños fuera una completa sorpresa. Escribimos invitaciones y las enviamos a todos nuestros amigos y familiares, pidiéndoles que no dijeran una palabra a mi esposa, pero invitándolos a venir y celebrar. Alquilamos una sala grande en uno de los mejores hoteles de nuestra ciudad y la decoramos para la celebración. Sandy es el amor de mi vida y sigue siendo tan hermosa y sexy como lo fue en el día de nuestra boda. Nos conocimos en la universidad y salimos durante casi un año antes de que yo le propusiera matrimonio. Hemos estado felizmente casados por más de 5 años y recientemente comenzamos a discutir la posibilidad de tener hijos. Ella trabaja para una gran empresa manufacturera que fabrica máquinas para otras industrias y yo trabajo en un centro de distribución local. No somos ricos, pero tenemos una vida cómoda. Siendo un hombre típico, me doy cuenta de que no tengo idea de cómo mostrarle cuánto significa para mí aparte de darle a veces una caja de chocolates o un ramo de flores, pero esto claramente no es suficiente para mostrar cuánto la amo y aprecio. Necesitaba algo especial y esto iba a hacerlo. Su mejor amiga y yo hicimos nuestro mejor esfuerzo. Por supuesto, decidí demasiado tarde que esto era lo que quería hacer y compartí mi plan con su mejor amiga. Estábamos apurados por tener todo listo a tiempo para el evento y hacerlo realmente hermoso y especial. Tuvimos que llamarnos muchas veces tarde en la noche porque recordábamos algo más que necesitábamos hacer o algo para hacerlo aún más especial. Nos reuníamos al menos 2 veces por semana para tomar café o almorzar para comparar notas y revisar listas de tareas y programas de cada uno de nosotros. Ambos nos metimos mucho en esto y trabajamos duro, pero fue por una muy buena razón. Ella lo valía. Planeamos una fiesta sorpresa para el viernes por la noche para que comenzara a las 6 p.m. Esto le dio tiempo a todos para que terminara y luego le diría a mi esposa que la llevaba a cenar y apareceríamos en esta habitación de hotel entre las 6:30 y las 7 p.m. Su mejor amiga estaría en el lugar temprano para saludar a los invitados y asegurarse de que todo estuviera listo mientras yo esperaba a mi esposa en casa y la llevaba al hotel. El plan perfecto. Y entonces todo se desmoronó. Por lo general, ella llega a casa alrededor de las 5:30 p.m. dependiendo del tráfico. No apareció hasta las 6 p.m., así que tal vez se detuvo a poner gasolina o hubo un gran atasco de tráfico. Luego llegaron las 6 p.m. y Sandy todavía estaba desaparecida. Ahora empecé a preocuparme. Llamé a Donna y le dije que Sandy aún no había llegado a casa, pero ella me dijo que no me preocupara. No planeábamos llegar hasta las 7 p.m. y aún había mucho tiempo. Cuando llegaron las 6:15 p.m., comencé a entrar en pánico, pensando que tal vez había tenido un accidente automovilístico y decidí que necesitaba llamarla. Llamé a su teléfono celular y no contestó. La llamada fue al correo de voz. Unos minutos después, recibí un mensaje de texto de Sandy. Dice, he visto que hablabas por teléfono en un susurro varias veces durante las últimas 2 semanas y me preguntaba con quién estabas hablando. Finalmente, te escuché mencionar el nombre de Donna y comencé a escuchar. Me di cuenta de que tú y mi mejor amiga han hablado bastante entre ustedes por la noche durante las últimas 2 semanas. Confirmé mis sospechas cuando revisé el registro de llamadas de tu teléfono. Cuando te pregunté al respecto, lo negaste. Todo se aclaró para mí cuando te vi a ti y a Donna juntos en el almuerzo del miércoles y cuando te pregunté qué estabas haciendo en el almuerzo ese día, dijiste que te habías perdido el almuerzo por trabajo. Cuando le pregunté a Donna, también me mintió. Sé que están saliendo. Estoy herida. Estoy devastada y no puedo entender cómo pudiste hacerme esto a mí y a mi mejor amiga. No soporto la idea de estar cerca de ti este fin de semana. Necesito tiempo para pensar.
Voy a llegar a casa el domingo por la noche y necesitamos hablar. Dios mío. ¿De dónde salió esto? ¿Cómo pudo tener una idea así? No le fui infiel. Es gracioso. Inmediatamente intento llamarla, pero la llamada va al correo de voz de nuevo. Le dejé un mensaje pidiéndole que me devolviera la llamada porque había habido un gran malentendido. Llamé a Donna y le conté lo sucedido. Ella dice que no tiene sentido que llame a Sandy si piensa que estamos teniendo una aventura. Informa que la madre de Sandy ha llegado y le pedirá que llame y explique todo. Unos minutos después, Donna vuelve a llamar y dice que Sandy ha apagado su teléfono celular. ¿Y ahora qué? Conduzco hacia el salón de banquetes tratando de averiguar a dónde pudo haber ido y buscando alguna excusa para explicar a todos los invitados por qué la cumpleañera no vino y no estará en la fiesta hoy. Llego y me reúno con Donna y su esposo y elaboramos una excusa plausible, aunque un poco incómoda. Cuando estamos seguros de que todos los invitados han llegado, llamo la atención de todos y hago un anuncio. Me disculpo con todos y les digo que Donna y yo hicimos todo lo posible para organizar esta fiesta sorpresa para el amor de mi vida, pero nos olvidamos de invitarla. Por supuesto. Todos se ríen, pero luego explico que mi esposa y yo tuvimos un malentendido y ahora ella no está hablando conmigo. Pero estoy tratando de contactarla y espero que se una a nosotros pronto. Les pido a todos que disfruten la noche y que podemos celebrar sin ella si es necesario. Un poco extraño, pero ¿qué más podía hacer? La noche no salió bien y todos se preguntaban qué tipo de malentendido podría haber ocurrido para que mi esposa se perdiera su propio cumpleaños. Inventé todo tipo de excusas, pero ninguna funcionó bien. La fiesta terminó temprano y todos empezaron a irse. Intenté llamar a Sandy todo el día el sábado y hasta el mediodía del domingo, pero su teléfono celular aún estaba apagado. Sandy llegó a casa alrededor de las 6 p.m. del domingo por la noche. Estaba sentado en el sofá y para este momento estaba más que un poco molesto. Donna y yo hicimos todo lo posible para hacer del viernes un día especial para ella. ¿Y ella se escapa por alguna idea ridícula de que estábamos engañando? ¿Qué demonios? Cuando Sandy entró y me vio sentado en el sofá de la sala, se detuvo por un momento y luego subió las escaleras a la habitación. Había traído todos sus regalos de cumpleaños a casa. Todavía estaban sin abrir en la sala de estar. Si los notó, no dijo nada. Esperaba que ella se refrescara y bajara a hablar, pero una hora después me levanté y golpeé la puerta. Pregunté si estaba lista para hablar. Estaba decidido a explicarle cómo había arruinado todo un fin de semana para mí, me hizo quedar como un tonto y me avergonzó frente a mi familia y amigos y los decepcionó al no aparecer en su propio cumpleaños. Estaba en problemas. En lugar de responder, ella gritó a través de la puerta que aún no estaba lista para hablar y que la dejara en paz. Y por cierto, que esta noche, y posiblemente durante mucho tiempo, dormiría en la habitación de invitados. Me quedé allí unos minutos más y luego decidí que no quería tener una conversación ni gritar a través de una puerta cerrada. A la mañana siguiente estaba en la cocina preparando el desayuno cuando mi esposa bajó las escaleras vestida para el trabajo, salió de la casa y se fue en el coche. De acuerdo, ¿qué hago ahora? Me vestí y fui a trabajar, pero empecé a enfadarme seriamente. No hice nada malo. Puse el trabajo, pero todo lo que hice fue duro. No podía concentrarme y me sentía como si tuviera que hacer todo 2 veces para hacerlo bien. Finalmente, llegó el fin del día de trabajo. Me dirigí a casa preguntándome qué me esperaba. Sandy estaba preparando la cena cuando entré por la puerta. Normalmente llego a casa unos minutos antes que ella. Todos sus regalos de cumpleaños todavía estaban en la sala de estar, aunque parecía que algunos habían sido reorganizados, al menos notó que estaban ahí. Entré en la cocina, tomé una cerveza del refrigerador y no dije ni una palabra mientras ella ni siquiera me miraba. Fui al salón y me senté en el sofá. Unos minutos después, Sandy entró y se sentó frente a mí. Me miró durante unos segundos y suspiró profundamente.
Parecía nerviosa. Me dijo que lo sentía por Nay y dijo que apagó su teléfono celular el viernes pasado porque sabía que yo estaría llamando y no quería escuchar mi voz en ese momento. Dijo que lo encendió el domingo por la tarde y escuchó los mensajes de voz, pero no creyó en una historia de sorpresa de cumpleaños tan débil. Señaló que nunca le había organizado una fiesta de cumpleaños antes y que no era para nada mi estilo. Cuando vio todos los regalos el domingo por la tarde, incluso pensó que había comprado un montón de regalos y los había envuelto para hacer parecer que realmente había una fiesta. No lo creyó hasta que un par de sus colegas en el trabajo comenzaron a hablarle sobre la fiesta sorpresa y cómo ella no estaba allí. Ellos asumieron que tuvimos una gran pelea y que me fui y estaban preocupados por ella. Dijo que se sentía avergonzada e intentó explicarlo todo como un gran malentendido, pero no estaba segura de que le creyeran. Dijo que notó las llamadas telefónicas tardías y se volvió sospechosa, especialmente cuando casualmente las pasé por alto y fui evasivo. Nos compartimos las contraseñas de nuestros teléfonos y ella revisó mi registro de llamadas y vio que Donna, su mejor amiga, me llamaba a menudo tarde por la noche. ¿Qué se suponía que debía pensar? Dijo que yo parecía absorto en algo y apenas la notaba cerca. La gota que colmó el vaso fue el día que fue a almorzar y vio a Donna y a mí almorzando juntos. Dijo que nos observaba y definitivamente parecía que estábamos tramando algo y también riéndonos y pasándola bien. Todo encajaba para que estuviera saliendo. Dijo que estaba enojada, herida, devastada y en pánico. Su mente estaba en todas partes y simplemente no podía pensar con claridad. Estaba un desastre emocional y necesitaba tomar un tiempo para procesarlo todo. Pensó que yo iba a divorciarme de ella y no sabía si podría seguir adelante sin mí. Con todo esto en mente, su cumpleaños se le pasó completamente. Realmente no le impactó hasta que comenzó a hablar con sus compañeros de trabajo sobre el cumpleaños hoy. Lo siento mucho. Nunca nos ocultamos nada el uno al otro y fuiste tan secreto y evasivo. Y también las llamadas telefónicas tardías y las conversaciones con mi mejor amiga. Estaba destrozada y asustada y para el viernes ya no estaba pensando claramente y era un desastre emocional. Estaba segura de que te estaba perdiendo. Quería morir. Mientras más escuchaba, más se calmaba mi ira. Podía entender por qué podría pensar que estaba teniendo una aventura. Por un lado, ¿cómo podía siquiera pensar por un segundo que le estaba siendo infiel? ¿No siempre le decía y mostraba mi amor? Pero tenía razón. Nunca nos ocultamos nada el uno al otro. Siempre hemos sido abiertos y honestos el uno con el otro. Maldición, qué lío. Continuó diciendo, estoy tan avergonzada de haber dudado de ti alguna vez y después de que te esforzaste tanto para sorprenderme en mi cumpleaños, realmente no merezco a un esposo tan maravilloso. Lo siento mucho. Te quiero tanto. La miré, el amor de mi vida, y mi corazón se derritió. Porque eres una esposa, amante y mejor amiga tan maravillosa. Quería hacer algo especial para ti para mostrar cuánto te quiero. Debería haberte dicho mi plan y te pedí que actuaras sorprendido cuando llegaras al salón de banquetes. Supongo que realmente arruiné tu cumpleaños durante el fin de semana. No, es mi culpa haber dudado de ti y lamento haber perdido una ocasión tan especial con mi amado esposo. Le dije que su mejor amiga Donna también estaba involucrada y que no podría haberlo hecho sin ella. Ella quiso hacerlo especial para ella también, por eso hubo tantas llamadas telefónicas tardías y almuerzos juntos. Queríamos que todo fuera perfecto. Sandy se levantó y dijo, necesito llamar y disculparme y espero no haber perdido a mi mejor amiga. Nos fuimos a la cama esa noche y hicimos el amor lento y tierno. Pronto volvimos a nuestra rutina normal y volví a sentirme contento. Hablábamos como antes, nos sentábamos cerca uno del otro en el sofá como antes y la vida volvía a ser buena. Unas 2 semanas después de eso, Sandy llamó y dijo que llegaría a casa más tarde de lo habitual. Resulta que tenía problemas con un cliente grande debido a problemas de entrega. Ella formaba parte del equipo que tenía que resolver este problema de inmediato y satisfacer las necesidades del cliente.
Cuando regresó a casa unas 3 horas después de su hora habitual, explicó que una entrega a un cliente grande no fue como se ordenó, lo que resultó en tiempo y producción perdidos para su cliente. Se asignó un equipo compuesto por representantes de varios departamentos en su empresa para resolver el problema y corregir la situación. Ella fue incluida en el equipo para aclarar el problema y hacer saber al cliente que estaban trabajando en una solución rápida. La semana siguiente, ocurrió un problema similar con otro cliente. El equipo de Sandy nuevamente pudo resolver el problema, pero tomaron varias noches hasta tarde. Esperaba que pronto todo volviera a la normalidad para que pudiéramos pasar todas las noches juntos, pero esto no sucedió. Parece que la cúpula de la empresa quería que el equipo se mantuviera unido y trabajara para entender qué había pasado, para determinar los ajustes necesarios para evitar problemas futuros con los clientes. Aunque esto significaba varias noches hasta tarde para las reuniones del equipo, Sandy estaba orgullosa de ser seleccionada para este equipo tan importante. Sandy continuó trabajando hasta tarde varias noches a la semana y dijo que estaban documentando sus hallazgos y haciendo algunas recomendaciones para cambios en los procesos de producción y entrega y que no debería durar mucho tiempo. Esperaba con ansias tener a mi amorosa esposa en casa conmigo todos los días. Una semana después, me encontré con un viejo amigo. Su esposa trabajaba con Sandy y solían vivir en nuestra zona, pero cuando su hijo menor fue a la universidad, vendieron la casa y se mudaron al otro lado de la ciudad. No los había visto en unos años, así que charlé con mi amigo mientras su esposa elegía pintura para un proyecto en su casa. Encontró el color adecuado y se unió a nuestra conversación. Casualmente mencioné que estaba esperando a que la empresa donde trabajaban ella y Sandy resolviera sus problemas de producción y envío para que Sandy no tuviera que seguir trabajando hasta tarde. Ella se mostró confundida y dijo que no había oído hablar de ningún problema, pero que preguntaría el lunes por la mañana. Le pregunté si trabajaba muchas horas extras, a lo que respondió negativamente y añadió que no había oído hablar de ningún colega que tuviera que quedarse hasta tarde en el trabajo. Supuse que tal vez era solo el equipo de Sandy, pero mientras más lo pensaba, más dudas tenía. Esto siguió molestándome y, para satisfacer mi curiosidad, conduje hasta el trabajo de Sandy, encontré su coche y lo estacioné lo suficientemente lejos, pero lo bastante cerca como para verla cuando se acercaba al coche. Era una tarde de jueves, uno de los días en que generalmente llegaba a casa de 2 a 3 horas tarde debido a las reuniones del equipo. Me sorprendió ver a Sandy salir del edificio de trabajo y dirigirse a su coche a la hora habitual de salida. Encendí el coche y la seguí, dejando algunos coches entre nosotros para que no me notara. Ella se dirigió cruzando la ciudad en dirección opuesta a nuestra casa y yo continué siguiéndola. No soy muy bueno en esto de espiar y, por supuesto, la perdí cuando el semáforo en el cruce cambió repentinamente a rojo y ella siguió adelante. Pero yo no. No pude alcanzarla y me perdí en el tráfico. Estaba muy molesto, pero comencé a calmarme pensando en todas las posibles razones por las que podría haber salido antes. Estaba seguro de que me contaría todo sobre su día, lo que explicaría por qué dejó el trabajo a su hora habitual en lugar de quedarse para la reunión del equipo y por qué conducía en dirección opuesta a nuestra casa. Mi ansiedad creció cada hora hasta que mi esposa regresó a casa. Llegó al garaje unas 3 horas después de su hora habitual de salida, pero a la hora en que generalmente llegaba a casa después de las reuniones del equipo. Parecía cansada cuando entró por la puerta y le pregunté cómo había sido su día. Dijo que había sido ocupado y agotador. Le pregunté cómo había ido la reunión del equipo y dijo que todo había ido como de costumbre. Dijo que revisaron sus hallazgos y recomendaciones, hicieron algunos ajustes y los llevaron de vuelta para revisión. Estaba asombrado. Ella simplemente me mintió. Me quedé mirándola y ella me preguntó si todo estaba bien. Volví en mí y dije que todo estaba bien. Simplemente recordé lo que olvidé hacer en el trabajo. Ella siguió charlando mientras cenábamos. Yo apenas comí porque mi estómago estaba revuelto de nervios. No entendía lo que estaba pasando, pero estaba decidido a descubrirlo. Al día siguiente miré en la guía telefónica y elegí al azar a un investigador privado cuya oficina estaba cerca de mi trabajo.
Hice una cita para el mismo día a las 4 de la tarde. Salí del trabajo temprano, preguntándome en el camino a su oficina si estaba yendo demasiado lejos y si debería haber cancelado la reunión. Pero no lo hice porque ya había llegado. Valía la pena hablar con él. Se llamaba Bill y parecía tener unos 50 años, con el pelo corto y canoso y unos ojos penetrantes. Me pareció que no se perdía nada. Le dije a Bill que tal vez estaba siendo paranoico y que probablemente no era nada, pero que solo quería asegurarme de mi esposa para calmar mis nervios. Le dije que no me gustaba espiar a mi esposa, pero habían ocurrido cosas extrañas últimamente y algo no parecía estar bien. Le conté mi historia, sin mencionar el cumpleaños sorpresa porque no pensé que tuviera algo que ver con los eventos recientes, simplemente expliqué mi encuentro con un antiguo vecino, las evidentes mentiras de mi esposa y mis sospechas generales. Bill dijo que entendía y pensó que podía ayudarme. Dijo que tenía un oficial de policía recientemente jubilado que trabajaba a tiempo parcial para él y que podría asignarle la tarea de vigilar a mi esposa en su horario habitual fuera del trabajo los martes y jueves. Dado que esos parecían ser los días en que generalmente regresaba a casa tarde. Si salía temprano, ella la seguiría y vería qué podía descubrir. Dijo que comenzaría el próximo martes y me daría un informe preliminar para finales de la próxima semana. Dado que era solo un investigador privado y solo unas pocas horas durante un par de días, no costaría tanto como pensé y valdría la pena disipar cualquier preocupación que tuviera la próxima semana. Todo fue bien con Sandy llegando tarde a casa los martes y jueves debido a las reuniones del equipo. El viernes por la mañana, Bill me llamó y me pidió que viniera a su oficina después del trabajo para discutir el informe preliminar. Dije que no había problema. Supuse que no encontraron nada, de lo contrario, Bill me habría pedido que viniera antes. Llegué a la oficina del investigador privado alrededor de las 5:15 p.m. y él ya me estaba esperando, invitándome a su oficina. Bill me presentó a Pamela, diciendo que ella era la encargada de mi caso. Pamela se presentó y explicó que se había jubilado de la policía local hace unos años pero que quería seguir involucrada, y Bill había sido su amigo cuando ambos estaban en la fuerza. Ella trabajaba para Bill a tiempo parcial. Pamela me miró a los ojos y me dijo que tenía malas noticias. Parece que mi esposa tenía un amante. Me quedé en shock y debo haber palidecido porque ella se detuvo y preguntó si quería un vaso de agua. Tomé el agua y empecé a respirar de nuevo. Dijo que solo siguió a mi esposa durante un par de noches y la vio entrar al apartamento donde pasó varias horas y al salir, vio cómo besaba a un joven. Podía asumirse que estaban en una relación romántica, pero no había observado nada más, por lo que quedaba la posibilidad de que fuera un encuentro inocente. Nadie en la sala lo creía, pero ella tenía razón. Realmente no sabía qué hacían mi esposa y este hombre detrás de puertas cerradas. Pregunté cuál era su nombre y ella dijo que no lo sabía porque no se le asignó identificarlo. Bill explicó que había pedido una supervisión mínima y, por lo tanto, no tomó más medidas hasta nuestra conversación. Luego detalló los diversos servicios que podía ofrecer y el costo estimado de cada uno. En ese momento, estaba en shock y tenía que averiguar qué estaba haciendo mi esposa. Pedí información sobre quién era este tipo, dónde trabajaba y cualquier información disponible sobre él. También solicité video y audio de sus encuentros, si era posible. Bill estuvo de acuerdo y dijo que me llamaría hacia el final de la semana próxima para discutir los resultados de la semana. Costaría mucho más, pero ahora tenía que saberlo. Salí a mi coche y me senté en él durante unos minutos, mirando por la ventana. Finalmente, encendí el coche y conduje hasta un parque cerca de nuestra casa y me senté en un banco bajo un árbol tratando de hacer que mi cerebro funcionara. No podía creer que mi esposa, mi mejor amiga, mi todo, pudiera engañarme. Siempre nos contábamos todo. Estaba completamente satisfecho con ella. Idiota. No podía creer que fuera posible que ella pudiera hacerme esto a mí, a nosotros, a nuestro matrimonio. Nunca hubo una duda en mi mente de que pasaríamos nuestros años dorados juntos, tomados de la mano, recordando nuestra larga vida juntos.
Sonó mi celular y respondí sin pensar. Mi voz apenas era audible cuando respondí y mi esposa me preguntó dónde estaba. Miré a mi alrededor y noté por primera vez que estaba oscuro y por un momento olvidé dónde estaba. Me tomó unos segundos recordarlo. Le dije que tenía que terminar algunos trabajos en la oficina y paré a tomar unas cervezas con colegas. Me disculpé por no llamar y avisarle, pero simplemente perdí la noción del tiempo. Le dije que pronto estaría en casa. Ella me reprochó por no llamar y dijo que mi cena estaba fría y que tendría que calentarla en el microondas. Me disculpé de nuevo y colgué. Me quedé un poco más y traté de reponerme y luego me dirigí a casa. Sandy dejó un plato de comida para que calentara mientras ella miraba uno de sus programas de televisión favoritos. Me alegré de que no entrara a la cocina a hablar conmigo porque se habría dado cuenta de inmediato de que había algo seriamente mal conmigo. Casi no comí nada y miré hacia la sala de estar para decirle a mi esposa que estaba cansado y me iba a dormir temprano. Ni siquiera se giró hacia mí. Simplemente siguió viendo su programa y dijo que estaba bien. Fingí estar dormido cuando ella vino a la cama. Me levanté temprano aunque apenas dormí nada toda la noche y comencé a trabajar en algunos proyectos pequeños alrededor de la casa. Mi esposa salió al patio y me dijo que iba de compras y que volvería más tarde en el día. Pude evitarla durante el resto del fin de semana y no creo que haya notado nada inusual en mí. He estado en una neblina todo este fin de semana. La siguiente semana salí temprano para el trabajo todas las mañanas. Finalmente pude reunirme lo suficiente como para actuar de manera algo normal, al menos lo suficiente para que Sandy no notara nada inusual. Ella trabajó hasta tarde nuevamente los martes y jueves por la noche y regresó a casa de buen humor. Estaba devastado imaginando lo que podía hacer con Xenogaiden. Quizás estaba equivocado y había una explicación razonable para todo, pero en el fondo sabía que mi mundo se estaba desmoronando a mi alrededor. Finalmente llegó el viernes y salí del trabajo a media jornada. Ya no podía soportarlo más y llamé a Bill diciendo que necesitaba saber y él dijo que fuera a las 10 p.m. y tendría un informe preliminar de las actividades de la semana. Llegué a su oficina a las 12:30 y esperé hasta poco antes de la 1 cuando Bill me invitó a su oficina. Supe que esto era malo cuando Bill comenzó la conversación diciendo que habían obtenido bastante información y que era gráfica y que debería considerar solo escuchar el resumen de él en lugar de ver los videos. Le dije que tenía que saberlo todo. Luego comenzó su charla estándar sobre cómo no debería hacer nada irracional o ilegal y que necesitaba tiempo para absorber la información y controlar mis emociones antes de reaccionar. Me hizo firmar un documento liberándolo a él y a su firma de cualquier responsabilidad por mis acciones como resultado de la información que recibí. Firmé donde él señaló sin leer ni mirar. Se instaló una televisión y un VCR en la sala de conferencias y comenzó a reproducirse el video. Bill o su empleado lograron de alguna manera entrar al departamento de este hombre e instalar varias cámaras para grabar video y audio. Bill explicó las fechas y horas en que mi esposa visitó el departamento de este hombre. Observé mientras las lágrimas corrían por mi rostro. Solo pude ver unos 30 minutos del primer video antes de pedir que lo apagaran. Bill dijo que el resto de ese día y el siguiente jueves fueron más o menos iguales. Me dijo que el nombre del hombre era George Ames y que trabajaba en el mismo lugar que mi esposa. Tenía 28 años y había comenzado a trabajar allí hace aproximadamente un año. Bill dijo que no intentaron entrevistar a ninguno de los compañeros de trabajo de mi esposa para averiguar cuánto tiempo había durado la aventura, pero podían hacer una suposición bastante razonable de que comenzó poco antes de que mi esposa empezara a trabajar hasta tarde. Le dije que eso era suficiente y le agradecí pagando la cantidad restante que le debía. Intenté prepararme para esto, pero, ¿cómo se hace? ¿Realmente puedes prepararte? Sandy era mi mundo, mi roca, mi razón de vivir. No puedo creer que haya podido hacer esto. ¿Qué podría decir en su defensa? ¿Realmente me ama? Sabía que debería haber esperado hasta la próxima semana y hablar con un abogado antes de enfrentarme a Sandy, pero no pensé que podría pasar el fin de semana sin explotar.
Estaba mental y emocionalmente exhausto y sentía que no podía empeorar, así que decidí enfrentarlo y dejar que fuera lo que fuera. Llamé a Sandy a su trabajo, algo que nunca había hecho antes, y ella inmediatamente preguntó qué pasaba y le mentí diciendo que un colega de trabajo se jubilaba y unos amigos íbamos a brindar por él y que ella no me había cocinado la cena ni esperaba. Podría llegar tarde a casa. Esto era inusual para mí, pero ella me agradeció por llamar, me dijo que tuviera cuidado y me dijo que me amaba. Sí, realmente teníamos una conversación seria por delante. Preparé una gran olla de café y un desayuno ligero y me preparé para el fin de mi mundo. Tenía mi laptop abierta en la mesa de la cocina con algunas de las fotos más explícitas en la carpeta. Temblaba de emoción, no de rabia, sino sabiendo que después de hoy tal vez nunca volvería a experimentar la felicidad en mi vida. Sandy llegó al camino de entrada alrededor de las 2 de la tarde y entró a la casa con varias bolsas de la tienda. Las dejó caer y dijo, debería haberme divertido mucho anoche porque me veo terrible. Solo la miré durante unos segundos y ella debió haber visto que pensaba que algo serio estaba a punto de suceder. Se puso seria y preguntó, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Le dije que se sentara. Necesitamos hablar. Empezó a ponerse nerviosa pero se sentó en silencio. Primero le pregunté si me amaba. Me miró directamente a los ojos y pensó por un momento antes de decir con todo mi corazón, siempre te he amado y siempre te amaré solo a ti. La miré durante un rato y ninguno de los dos dijo nada, ambos temerosos de lo que pasaría en los próximos minutos. Le pregunté a Sandy si recordaba nuestro día de bodas y las palabras que dijo cuando pronunció sus votos. Para entonces se había puesto muy pálida y lucía asustada. Grité, ¿recuerdas tus votos? Pareció despertar de su trance y comenzó a sollozar. Continuó llorando durante varios minutos antes de poder reponerse. Dijo que me amaba y siempre me había amado y siempre me amaría. Le pregunté cómo podía decir estas palabras y engañarme a mis espaldas. Se derrumbó de nuevo y me levanté para tomar una cerveza y darle tiempo para calmarse. Me enojé cada vez más a medida que todas las emociones que había estado reprimiendo comenzaron a apoderarse de mí. Pero con una fuerza que no sabía que tenía, logré controlarme. Me senté y le di tiempo para recuperarse. Sus sollozos se convirtieron en sollozos. No podía mirarme a los ojos. Dijo, no es lo que piensas. Necesitas dejarme explicarme. Encendí el video y giré la laptop hacia ella para que pudiera ver. Sus ojos se abrieron y abrió la boca en un grito silencioso. Miró el video durante unos 5 minutos antes de gritar fuertemente y correr al baño de abajo. Estaba a punto de dar un sorbo de cerveza, pero me di cuenta de que la botella estaba vacía y me puse de pie para tomar otra, pero mis manos temblaban tanto que decidí que ya había bebido suficiente y que necesitaba mantenerme lo más tranquilo y sobrio posible. Permaneció en el baño durante unos 30 minutos antes de salir tambaleándose y regresar a su asiento. Se veía terrible. Me miró con ojos tristes y dijo que lo sentía y que nunca quiso lastimarme. Preguntó si le permitiría explicarse y prometió ser completamente honesta y contarme todo. Dijo que yo lo merecía y luego añadió, me alegro de que haya terminado. Esta última afirmación realmente me sorprendió. Así que decidí que quería escuchar lo que tenía que decir. No pensé que algo pudiera salvar nuestro matrimonio o hacer que la odiara menos en ese momento, pero bueno, nunca se sabe. Así que dije que quería escuchar su historia y tal vez empezar a entender cómo pudo hacer esto conmigo, con nosotros, tirar nuestro matrimonio por la borda. Ella comenzó a sollozar nuevamente, pero rápidamente se recompuso. Dijo, ¿recuerdas hace unos 3 meses cuando pensé que me estabas engañando con mi mejor amiga, Donna? No sabía que ustedes dos estaban planeando y organizando una sorpresa de cumpleaños para mí. Pensé que estaban saliendo y que te iba a perder. Te escuché susurrar por teléfono con alguien por las noches, y cuando descubrí que era Donna, comencé a sospechar. Cuando te pregunté al respecto, lo quitaste con un gesto y actuaste como si no fuera nada.
Esto realmente me molestó porque siempre fuimos abiertos y honestos el uno con el otro y claramente me estabas ocultando algo. Empecé a preocuparme de que te fuera a perder. Y luego cuando los vi cenando juntos, riendo y susurrándose mutuamente, quedé devastada. Pero aún así no podía creer que me lastimarías de esa manera. Pero cuando te pregunté sobre esta noche, dijiste que tal vez me equivocaba y era alguien más. Entonces me di cuenta de que ya no me amas y que me vas a dejar por otra persona. Al día siguiente era viernes y apenas podía funcionar todo el día. No podía concentrarme. Finalmente, alrededor de las 3 de la tarde, ya no pude más y corrí a la sala de descanso porque sabía que no habría nadie allí. Me quedé mirando por la ventana, sollozando cuando sentí que alguien me tocaba el hombro y preguntaba si todo estaba bien. Me di la vuelta y era George. George Ames empezó a trabajar en la empresa hace aproximadamente un año. Es un joven agradable, alegre, atento y fácil de hablar. Podrías decir incluso que a veces coqueteábamos, pero nunca fue algo serio o provocativo. Lo abracé y él me abrazó mientras lloraba en su hombro. Él simplemente me sostuvo hasta que me calmé. Cuando me tranquilicé, nos sentamos y le confesé con el corazón en la mano que el hombre que amaba con todo mi corazón me estaba engañando y planeaba dejarme por mi mejor amiga. Él escuchó y luego me preguntó si estaba segura, y yo dije que sí. Le dije que no sabía qué hacer. No podía ir a casa y encontrarte sabiendo que ya no me amabas y que te ibas a ir. Dije que no tenía a dónde ir y ni siquiera estaba segura de poder conducir. Le pedí que me llevara al hotel para registrarme para el fin de semana y tal vez resolver algo. Él se negó y dijo que no debería estar sola en un momento así y que iría a su casa. Dijo que tenía un apartamento de 2 habitaciones y así podría cuidarme hasta que me calmara y empezara a pensar con claridad. Más tarde me dijo que temía que me hiciera daño si me dejaban sola. Y tal vez tenía razón. Realmente no estaba pensando claramente en ese momento. Salimos temprano del trabajo y en el camino a su apartamento te envié un mensaje diciendo que sabía de tu conexión. Pero ya sabes, recibí tu mensaje y apagué inmediatamente mi teléfono. Estaba tan enojada contigo. Por supuesto. Más tarde, cuando descubrí que tú y Donna estaban planeando una fiesta sorpresa de cumpleaños para mí. No sé cómo pude ser tan estúpida como para creer que podrías herirme así. Pero en ese momento no podía pensar con claridad. Llegamos a su apartamento y él me ayudó a entrar. Me senté en el sofá y comencé a llorar de nuevo. George se sentó a mi lado y me sostuvo la mano todo el tiempo hasta que me calmé de nuevo. Sentí como si mi mundo se estuviera desmoronando. La persona en quien más confiaba en todo el mundo me había traicionado y mi corazón dolía. Cuando me calmé de nuevo, George me trajo una copa de vino. Me dejó hablar y simplemente se sentó a mi lado, sosteniendo mi mano y diciéndome que estaba aquí para mí. Fue reconfortante saber que alguien cercano me ayudaba a sobrellevar todo el dolor. Estaba sola, pero al menos alguien estaba allí para ayudarme a enfrentar la crisis. George preguntó si tenía hambre, pero ni siquiera podía pensar en comida. Tomamos algunas copas más de vino y finalmente empecé a calmarme y a llorar menos. Estuvimos juntos en silencio durante unos minutos. Cuando se volvió hacia mí y me besó tiernamente en los labios. Me sorprendió pero no retrocedí. Se detuvo y me miró a los ojos y luego se inclinó y me besó de nuevo. Esta vez yo le correspondí. Fue como si un fuego se encendiera dentro de mí. Todas las emociones crudas de los últimos días salieron a la superficie y me aferré desesperadamente a él. Me llevó a su dormitorio y tuvimos relaciones sexuales. Esto no fue un acto de amor. Fue sexo emocional, codicioso, crudo. Pasé el resto de la noche y la mayor parte del día siguiente en su cama. Finalmente me vestí y volví contigo el domingo por la tarde. Estaba asombrada. En shock, él saltó y corrió fuera de la casa. Salté al coche y me fui. No sabía a dónde iba, pero terminé en un parque cerca de mi casa.
Recordé ese fin de semana. Ella nunca dijo dónde estaba ese fin de semana. Supuse que fue a un hotel. Ahora descubrí que pasó el fin de semana teniendo relaciones sexuales con su novio. Me engañó durante mucho más tiempo de lo que pensaba. Tal vez me ha estado engañando todo este tiempo. ¿Quién es esta mujer? ¿Y cómo pude no ver quién es ella realmente? Todos estos años he conducido toda la noche, dándole vueltas a todo en mi cabeza. Me enteré de que me había engañado. Y ahora lo descubrí. Comenzó en su fin de semana de cumpleaños. Estaba rompiéndome la cabeza tratando de organizar algo especial para ella. Y todo este tiempo ella estaba planeando pasar el fin de semana con él. ¡Idiota! Mi mente daba vueltas y no podía formar un solo pensamiento racional ni entender cómo llegamos a donde estamos hoy. Noté el amanecer y miré a mi alrededor para encontrarme en mi entrada. Salí del coche y entré. Mi esposa estaba sentada en el sofá y también parecía que no había dormido en toda la noche. De hecho, ni siquiera se había cambiado de ropa. Y olía terrible. La miré fijamente y se lo dije. Y le dije que subiera a ducharse y cambiarse de ropa. Entré en la cocina y parecía que ella había abierto el sobre y mirado todas las fotos de mi investigador privado. No puedo decir si vio el video. Preparé café y decidí que ya había tenido suficiente y que necesitábamos hablar sobre el divorcio y cómo íbamos a dividir nuestros bienes. Mientras bajaba las escaleras para su tercera taza de café y se sentaba en su silla, comenzó a contar su historia desde donde la dejó la noche anterior. Hablaba en un tono monótono, sin emoción, mirando la mesa y contando su historia como si perteneciera a otra persona. No tenía intención de seguir escuchándola, pero me encontré escuchándola atentamente, incapaz de detenerme. Dijo que estaba tan avergonzada y arrepentida por sus acciones ese fin de semana, pero también estaba feliz de saber que yo aún la amaba y no tenía planes de dejarla. Incluso olvidó que pasó el fin de semana con George y lo que hicieron. Estaba increíblemente feliz de que yo estuviera de vuelta. Nada más importaba. No fue hasta el lunes, cuando llegó al trabajo y vio a George, que recordó su tiempo juntos. En la primera oportunidad, llevó a George a una sala de reuniones vacía y se disculpó por sus acciones. Y aunque apreciaba su apoyo, fue un error. Habló sobre la fiesta sorpresa de cumpleaños y todos los malentendidos y lo feliz y aliviada que estaba al descubrir lo equivocada que estaba sobre todo, y que estaba de vuelta con su esposo. Esperaba que George estuviera feliz por ella, pero él no estaba tan feliz como ella esperaba. Le dijo que siempre lo valoraría como un verdadero amigo que estuvo allí cuando lo necesitaba, pero que no deberían haber permitido que se convirtiera en una relación romántica y que no volvería a suceder. Le dijo que amaba a su esposo con todo su corazón y sería la mejor esposa para él el resto de su vida. No estaba seguro de todo esto, pero mientras pensaba en ese fin de semana, lo reviví muchas veces en mi mente y pude ver cómo ella podría llegar a la conclusión de que yo le estaba siendo infiel en las mismas circunstancias. Probablemente yo habría hecho lo mismo. Llamadas tardías, almuerzos, evasivas, falta de franqueza completa. Como siempre entre nosotros. Sí, entonces decidí que podía entender su punto de vista y cómo esto podría haber sucedido. Sandy continuó su historia en el mismo tono sin vida y como si fuera un simple hecho. George y yo seguíamos siendo amigos, y todavía apreciaba mucho que él estuviera ahí para mí en mi momento de necesidad. Y no hubo nada inapropiado hasta unas semanas después. George me pidió que fuera a almorzar con él, y acepté. Rara vez salía del trabajo para almorzar, pero lo hacía si el clima era bueno o necesitaba un descanso del trabajo. Fuimos a un pequeño café cercano y hablamos sobre el trabajo y los amigos. No hablamos sobre nuestro fin de semana desde entonces. Regresé al trabajo el siguiente lunes y le dije que nunca volvería a suceder. George Touk supongo que comenzó a contarme que recientemente había terminado con su novia. De hecho, sucedió después de nuestro fin de semana juntos y se sentía muy solo y deprimido. Dijo que nunca se había sentido tan cerca de nadie como ese fin de semana conmigo.
Parecía realmente deprimido y traté de animarlo. Le dije que era un joven muy guapo y que estaba seguro de que había una chica especial en algún lugar solo para él. Solo necesitaba salir y encontrarla. Mis palabras positivas parecieron ayudarlo y regresamos al trabajo. George comenzó a acercarse más a mi cubículo con más frecuencia para hablar y elogiar mi ropa y apariencia. No entendí de inmediato lo que estaba pasando. Pensé que éramos solo amigos cercanos. Pero noté que sonreía menos. Y varios de nuestros colegas notaron mi atención hacia los cambios en George. Tanto así que algunos empezaron a preocuparse. Un día invité a George a cenar y le pregunté cómo estaba. Y le dije que varios de nosotros empezábamos a preocuparnos. Cuando me dijo que todo estaba mal para él. No iba a ningún lado excepto al trabajo y se sentaba en casa viendo la televisión. Dijo que se sentía muy solo. Tenía problemas para comunicarse con la gente y yo era la única que estaba cerca de él. Se sentía indigno de la vida. Ahora realmente estaba empezando a preocuparme. Claramente estaba profundamente deprimido y comenzó a alejarse de todos y de todo. Le dije que siempre estaría allí y lista para hablar con él en cualquier momento. Dijo que lo apreciaba, pero no podíamos hablar en el trabajo cuando había mucha gente alrededor. Me preguntó si podía ir a su apartamento durante una hora un par de veces a la semana, solo para hablar. Pensó que realmente le ayudaría a recuperarse y empezar a sentirse mejor. Le dije que no podía hacerlo. Estoy casada. Y especialmente después de lo que pasó antes, no puedo ir a su casa. Le ofrecí encontrarnos para almorzar unas cuantas veces a la semana para sentarnos y ayudarlo con su depresión. Se enfadó, se levantó de un salto y dijo que él estaba allí cuando yo necesitaba a alguien. Y ahora, cuando él necesita ayuda, simplemente lo abandono. Eres tan amigo, le dije. Él gritó y se fue enojado. Esto realmente me afectó y lo pensé durante mucho tiempo. No sé qué habría hecho si George no hubiera estado allí cuando lo necesité. Y él estaba dispuesto a ayudarme a pesar del sexo. Y realmente no puedo echarle toda la culpa por eso. Actuó como un verdadero caballero y un buen amigo. Cuando estaba desesperado, sentí que al menos tenía que intentar ayudarlo. Me acerqué a George y le dije que lo intentaríamos. Pero ante el menor indicio de algo inapropiado, me iría y no volvería nunca más. Él sonrió y supe que significaba mucho para él tener un amigo cuando realmente lo necesitaba. Esta fue la primera vez que te mentí y me inventé una historia sobre un problema con un cliente. Seguí a George hasta su apartamento. Entramos, servimos un vaso de vino y nos sentamos en el sofá a hablar. Al principio estaba muy triste. Pero cuanto más hablábamos, más empezaba a sonreír y a participar en la conversación. Pasaron 2 horas volando y dije que tenía que irme. Él estaba triste de nuevo, pero me levanté, lo abracé y le dije que nos veríamos de nuevo el jueves por la noche. Y se animó. Me agradeció muchas veces y dijo que yo le había ayudado mucho. Yo estaba realmente complacida. George se sintió mejor al día siguiente en el trabajo. Pero para el jueves volvió a ser su viejo yo sombrío y retraído. Lo seguí de vuelta a su apartamento y nos sentamos y hablamos y reímos. Y él era una persona completamente diferente. Me agradeció muchas veces más. Sentí que realmente había hecho algo importante en su vida. Y comencé a devolverle todo lo que él había hecho por mí. El martes siguiente volví a encontrarme con él en su apartamento y hablamos. Le dije que pensaba que se sentía mucho mejor y que deberíamos dejar de reunirnos en su apartamento. Se quedó en shock y empezó a llorar. Se levantó de un salto y corrió a su habitación. Me dijo que me fuera, que no era una verdadera amiga y que no le importaba si vivía o moría. Lo seguí hasta el dormitorio, me acerqué por detrás y lo abracé, diciéndole que no era así. Realmente me preocupaba por él y siempre estaría allí para él. Entonces noté una pistola en la mesita de noche. Nunca lo había visto antes.
Esto realmente me asustó y comencé a darme cuenta de lo deprimido que estaba George. Se giró y me abrazó, llorando en mi hombro. Lo abracé fuertemente, dejándolo llorar. Comenzó a sollozar, se apartó y me miró a los ojos. Luego se inclinó y me besó. Yo le correspondí. Sabía que él sufría. Y parecía que yo era la única que podía ayudarlo a lidiar con su dolor. En retrospectiva, debería haberlo animado a buscar ayuda profesional. Pero en ese momento yo estaba allí y él me necesitaba. Tuvimos relaciones sexuales. Y después de esa noche empezamos a reunirnos los martes y jueves por la noche, hablando un poco y luego teniendo relaciones sexuales. No era amor. De hecho, no recuerdo mucho sobre el sexo. No fue genial, ni siquiera bueno. Definitivamente nunca me hizo sentir como tú me haces sentir. Pero disfruté los momentos después del sexo cuando nos abrazábamos fuertemente y él parecía contento y feliz. Por un corto tiempo sentí que le debía esos breves momentos de felicidad por todo lo que había hecho por mí. Créeme o no, el jueves pasado le dije que ya no iría más a su apartamento. Le dije que aunque quería ayudarlo y estar allí para él, amaba a mi esposo y lo que estaba haciendo estaba mal. Le dije que ya no podía estar con nadie más que no fuera mi esposo. Le dije que necesitaba ayuda profesional para superar su depresión. Sé que lo que te hice fue terrible y que soy una persona terrible. No te merezco. Y aunque te amo y nunca he amado a nadie como te amo a ti, sé que lo que hice probablemente arruinó lo mejor que he tenido en mi vida. Ruego a Dios que esto nunca vuelva a pasar. Y aún no puedo creer que me permití justificar mis acciones de alguna manera. Te mereces algo mejor. Mucho mejor. Y te he fallado. Haré lo que me pidas. Pero espero que recuerdes los muchos años que pasamos juntos antes de todo esto. Fueron los años más felices de mi vida. Y creo que también fueron los años más felices. Sé que los perdimos y por mi culpa no podemos volver a esos días. Pero espero que puedas ver una manera de considerar seguir adelante juntos y crear nuevos recuerdos felices. Tenía que preguntar. ¿Lo quieres? No. Nunca lo he querido. Vi a un hombre que estaba sufriendo mucho. Y este hombre estuvo ahí para mí cuando desesperadamente necesitaba a alguien y yo quería estar ahí para él. Me acerqué completamente mal. Y al intentar ayudar a un amigo, lastimé al amor de mi vida. Tú eres la única persona con quien siempre quise pasar mi vida y no entiendo cómo pude empezar a poner eso en peligro. Lo siento mucho. No sé, Sandy. Puedo comenzar a entenderlo. La primera vez pensaste que yo estaba teniendo un asunto, pero no la segunda vez. Un error es un error. Pero seguiste engañando. Y lo peor de todo, constantemente me mentiste. ¿Cómo puedo volver a confiar en ti? Me levanté de la mesa y salí de la casa. Me registré en un motel y pasé todo el fin de semana pensando que podía entender la traición inicial durante el cumpleaños sorpresa y quizás podría superarlo. Pero no veía cómo podría perdonar la traición continua. Traté de verlo desde su punto de vista, y pude entender cuidar a un buen amigo, especialmente a alguien que realmente estuvo allí en su momento de necesidad, pero traicionar a tu esposo en el proceso. Ella dice que no lo ama, pero rompió nuestros votos y tuvo relaciones sexuales con él, así que debería preocuparse por él más que por mí. ¿Me tuvo en mente durante todo esto? ¿Me ha olvidado por completo? ¿O signifiqué tan poco para ella que eligió a él en lugar de a mí? Mis pensamientos daban vueltas, y seguía volviendo al mismo punto. ¿Todavía la amo? Debo admitir que sí. Nunca hubo nadie más que Sandy para mí. Ella es mi alma gemela, y tal vez esa sea parte de la razón por la que duele tanto. Me golpeó en el corazón, y realmente me cuesta separar el dolor de cuál debería ser mi próximo paso. Estoy realmente enojado con Sandy y me gustaría estrangularla por lo que hizo, pero no a ella personalmente. Realmente no quiero lastimarla. Entonces,
¿Qué significa esto? ¿Puedo perdonarla? No. ¿Es esto posible? Con el tiempo, tal vez. Creo que podría divorciarme de ella y 10 años después ser un hombre viejo miserable y hosco lamentando no haberle dado una oportunidad a nuestro matrimonio. Me duele la cabeza. Finalmente decidí que era demasiado para mí, y tal vez estaba tan herido y enojado que no podía ser objetivo al respecto. Sé que todavía la amo. Aunque mi amor ha sido grandemente disminuido por su traición. Sé que no quiero lastimarla. ¿Creo que ella hizo esto a propósito? No. ¿Creo que ella es solo una víctima de las circunstancias? Ni hablar. Sabía lo que estaba haciendo. Sabía que estaba mal. ¿Quiero venganza? No quiero lastimarla, pero quiero que sienta mi dolor, entender cuánto me dolió. ¿Ya hay suficiente dolor y sufrimiento? ¿Por qué más? No lo sé. Maldita sea. Sigo dando vueltas en círculos y todo lo que obtengo es más confusión. Tal vez la consejería me ayude a trabajar a través de todo mi dolor, ira y confusión, ya sea que pueda salvar o no nuestro matrimonio. Llegué a casa el domingo por la mañana y encontré a Sandy sentada en nuestro sofá. Se veía terrible, y no pude evitar sentir un poco de lástima por ella. Obviamente también estaba sufriendo. Pero luego pensé, bien, mira lo que has hecho. Había bolsas bajo sus ojos. No llevaba maquillaje, y estaba vestida de forma casual. Parece que se ha rendido. Bueno, bienvenido a mi mundo. Ella me miró pero no dijo nada. Le pregunté si ya había desayunado, y negó con la cabeza. Entré en la cocina, encendí la cafetera y comencé a prepararnos unas tostadas francesas. Preparé todo y lo llevé en 2 platos a la mesa. Luego regresé a la sala y le dije que el desayuno estaba listo. Ella se volvió hacia mí pero no hizo ningún esfuerzo por levantarse. Me acerqué a ella, tomé su mano y le dije que necesitaba comer. Ella me permitió llevarla a la mesa de la cocina y después de verme comer unos bocados, ella comenzó a comer. Yo limpié los platos y me senté en la mesa diciendo que todavía estaba pensando en ello. Entiendo todo esto y todavía es difícil entender cómo pudo hacer esto con nosotros. Ella preguntó si me iba a divorciar. Respondí que no lo sabía. Dije que estaba tratando de encontrar una manera de llegar a un acuerdo con todo lo que ella hizo y hasta ahora no podía. Simplemente no puedo pensar en una manera para que podamos avanzar juntos. Ella bajó la cabeza y las lágrimas le corrían por las mejillas. Dije que siempre la había amado y solo a ella. Nunca miré a otras mujeres porque tenía a la esposa perfecta y el matrimonio perfecto. O eso pensé hasta hace unos días. Ahora no sé lo que sé. No sé qué es real y qué es solo fantasía. Mis pensamientos siguen dando vueltas y siempre vuelvo al mismo punto. Sandy, en este momento no tengo ni idea de lo que depara el futuro. Pero sé que antes de todo esto, te amaba con todo mi corazón y quería envejecer solo contigo. No tengo las respuestas, pero creo que estoy lista para intentar terapia para ayudarnos a entender cómo llegamos a este punto y si hay alguna manera de seguir adelante juntos, sin promesas, y podríamos terminar en un montón de sesiones de terapia y aún así acabar divorciándonos. Pero no será por falta de intentarlo. Fue como encender una luz. Ella me miró y sonrió. La sonrisa más grande saltó y corrió hacia mí con los brazos abiertos. Levanté la mano y la detuve, recordándole que no había promesas ni garantías y que esto podría no llevar a nada. Tenía una enorme sonrisa en el rostro y dijo, al menos estás dispuesto a luchar por este matrimonio. Entendería completamente si me dijeras que vaya al infierno, que no quieres volver a verme y me llamarás todo tipo de cosas horribles, nombres. Me lo merecería todo. Sé que te herí terriblemente y eso me mata por dentro. Preferiría morir antes que verte sufrir. Pero esto es exactamente lo que hice. Te amo muchísimo y haré cualquier cosa, todo lo que esté en mi poder, para recuperar tu amor. Discutí algunas reglas con ella.
Viviremos en la misma casa pero dormiremos en habitaciones separadas. Continuaremos comunicándonos con respeto y respetando la privacidad del otro. Nada de contacto con su amante ovejero. Ella estuvo de acuerdo sin objeción. Nos sentamos juntos, sin tocarnos, en mi laptop, buscando entre los perfiles de consejeros matrimoniales en nuestra área. Elegimos a una mujer de nuestra edad y decidimos hacer una cita. Sandy llamó y nos dieron una cita para el martes a las 3 p.m. Ambos llegamos y nos condujeron a su oficina a la hora señalada. Ella parecía directa y sin tonterías, lo cual me gustó, aunque Sandy parecía un poco asustada. Judy, ese era su nombre, comenzó discutiendo algunas reglas básicas. Era lo que esperaba. Luego nos pidió a cada uno que contáramos por qué estábamos sentados en su oficina. Le pidió a Sandy que comenzara y ella cubrió todo bastante bien sin tratar de evitar asumir la responsabilidad por sus acciones ni ocultar nada. Yo diría casi lo mismo, aunque tal vez agregaría algunas palabras acusatorias. Luego Judy me pidió que contara mi versión, pero dije que Sandy ya lo había descrito bastante bien. Aunque no pudo transmitir la ira y el dolor que sentí durante todos estos eventos. Judy dijo, bueno, eso es un buen comienzo. A menudo una o ambas partes no asumen la responsabilidad de sus acciones y principalmente quieren discutir lo repugnante que es su cónyuge. Creo que podemos avanzar, aunque no sabemos cuáles serán los resultados finales de nuestros esfuerzos. Nos pidió que tomáramos tiempo durante la próxima semana para listar nuestras expectativas para nuestras sesiones y no compartir esa lista hasta nuestra próxima reunión. También nos pidió a cada uno que hiciera un acto de bondad al día el uno para el otro durante la próxima semana. No tenía que ser algo grandioso, solo algo que alguien más pudiera reconocer como un acto de bondad. Ambos estuvimos de acuerdo y programamos la próxima reunión para el próximo martes. La semana fue un poco mejor. Maldita sea. Realmente quería odiarla, pero era obvio que estaba haciendo un esfuerzo real y haciendo unos pequeños gestos de bondad todos los días mientras yo hacía mi cosa diaria obligatoria. Y eso fue todo. Nos reunimos de nuevo con Judy y nos preguntó cómo había sido nuestra semana. Sandy dijo que fue mucho mejor y realmente apreció los gestos de bondad que mostré todos los días. Yo dije que no fue malo, pero me sentía un poco mal por no esforzarme más. Luego nos pidió a cada uno que leyéramos nuestra lista de expectativas. Sandy comenzó y dijo que tenía 3 resultados principales que esperaba. El primero y más importante es que pueda encontrar un camino hacia adelante y reiniciar nuestro matrimonio. Dijo que sabe que no será fácil, sino un camino largo y difícil. Pero está dispuesta a hacer lo que sea necesario para que suceda. En segundo lugar, esperaba que algún día comenzara a amarla de nuevo como lo hacía antes. Estaba tan equivocada. Dijo que no espera que alguna vez la perdone. No lo merece, pero tal vez con el tiempo pueda amarla de nuevo. El tercero es ayudarla a entender por qué pudo hacer algo tan terrible conmigo. Dijo que había algo malvado en ella que ni siquiera sabía que existía, pero obviamente apareció. De lo contrario, ¿cómo podría lastimar a alguien a quien amaba más que a la vida misma de esa manera? Judy la felicitó por su lista y dijo que aunque era difícil, no pensaba que fuera imposible. Y con ambos aquí, pensó que había una oportunidad de lograr todos sus objetivos. Luego me pidió que compartiera mi lista. Comencé con que necesito lidiar con mi ira y dolor. Dije que me consume y ensombrece todo lo demás. No puedo superarlo y comenzar a pensar racionalmente. Necesito que Sandy me explique cómo puede decir que me ama y luego engañarme y mentirme, no solo una vez, sino durante meses. Esto no tiene sentido para mí. Dudo de su honestidad y amor y no veo cómo podría volver a confiar en ella. Explícame el camino hacia la reconciliación. Todavía amo a mi esposa, no como solía hacerlo, pero todavía siento amor por ella. Pero no puedo vivir con la constante duda de con quién está hablando por teléfono cuando dice que va de compras. ¿Realmente se encuentra con su amante? Constantemente dudando, cuestionando y sospechando.
Judy me agradeció y dijo que entendía por qué incluí esos 3 puntos en la lista. Y aunque es muy difícil decidir con mi participación activa, alcanzar cada uno de mis objetivos es posible. Judy sugirió que pasáramos la próxima semana reuniéndonos cada uno por separado y estableciendo fechas y horarios. La siguiente semana fue un poco mejor, excepto por un incidente. Sandy y yo estábamos en la sala cuando sonó su teléfono celular. Ella contestó y cuando sus ojos se abrieron de par en par y lanzó el teléfono con fuerza al suelo, mirándome, de inmediato me di cuenta de quién estaba llamando. Sandy estalló en lágrimas y me miró, empezando de inmediato a decir que era él y que ya le había dicho en el trabajo que nunca más le hablara ni le llamara. Ella dijo que no quería tener nada que ver con él y que ya había solicitado un traslado a otro departamento para que no se vieran en el trabajo. Desesperadamente quería que yo le creyera y seguía diciendo que le había dicho que nunca más le hablara. No pude contenerme y me levanté del sofá, salí afuera hacia mi coche y me fui, dejando a Sandy sollozando fuertemente atrás. Después de unas cervezas y reflexionando sobre los eventos de la noche, llegué a la conclusión de que tal vez había creído lo que ella decía, pero había reabierto mis heridas y las había hecho sangrar. Regresé más tarde en la noche y fui directamente a mi habitación, cerré la puerta y no le dije ni una palabra. La tensión permaneció el resto de la semana. Cuando me reuní con Judy para nuestra sesión individual, ella ya sabía del incidente del teléfono y me pidió inmediatamente que contara mi versión de la historia. Le conté lo que sucedió y mi reacción. Ella preguntó por qué reaccioné de esa manera. ¿Creía yo su historia? Pensé por un momento y admití que ella parecía sorprendida y conmocionada. Y sí, probablemente estaba diciendo la verdad. Judy preguntó si pensaba que Sandy me había contado toda la verdad. Y de nuevo, admití que no creía que estuviera ocultando algo importante. Luego preguntó por qué estaba tan molesto y por qué no podía discutirlo con Sandy inmediatamente después del incidente. Acepté que el dolor y la ira habían regresado de inmediato, aunque no me había dado cuenta de que había disminuido un poco en las últimas semanas. Pero esa noche, regresó con fuerza. Mis emociones se apoderaron de mí y mi mente se volvió caótica, y aparentemente simplemente escapé. No creo que estuviera lo suficientemente enojado como para lastimar a Sandy, pero no podía reunir fuerzas para quedarme y enfrentar la situación. Le dije que no me consideraba un cobarde, pero por alguna razón, simplemente no podía enfrentarla con todo este dolor y esta ira dentro de mí. Judy dijo que entendía y que necesitábamos resolver este problema primero antes de poder avanzar, y se ofreció a hacer algunas sesiones más individuales conmigo antes de que nos reuniéramos de nuevo con Sandy. En la siguiente reunión, que fue solo Judy y yo, ella preguntó si todavía amaba a Sandy. Pensé por un momento y dije que el amor aún permanecía. Ella preguntó si este amor era suficiente para construir sobre él. Respondí que creo que sí es suficiente. Por eso estoy aquí. Ella preguntó si quería seguir casado con Sandy. Respondí que esa era la gran pregunta, si alguna vez podría perdonar lo que hizo. Pensé que había una verdadera posibilidad para nosotros, pero la gran pregunta para mí era si alguna vez podría llegar al punto de no hacer preguntas constantemente, de no dudar ni sospechar, de no vigilarla constantemente. No veo cómo podría vivir así. Judy dijo, confiar en ella de nuevo. Y yo dije, exactamente. Ella dijo, entonces si puedes llegar al punto en el que puedas empezar a confiar en ella de nuevo, ves un camino hacia adelante para continuar el matrimonio. Respondí que sí. Ella preguntó si me sentía cómodo revelándole esto a Sandy en nuestra próxima reunión programada juntos. Nuevamente, respondí afirmativamente. También le dije que apreciaba nuestras sesiones y que me ayudaron a dejar de lado mi enojo y dolor y a centrarme en lo que realmente era importante. Aún tenía dificultades para pensar racionalmente sobre mentiras e infidelidades, pero comenzaba a pensar más allá y hacia el futuro. Después de algunas sesiones individuales adicionales, Judy programó nuestra próxima sesión juntos. Y debo admitir que estaba nervioso. Sentía que nos acercábamos a algún tipo de punto de decisión o fin, y aún no sabía lo que quería.
En nuestra sesión juntos, pude notar que Sandy estaba tan nerviosa como yo. Judy comenzó diciendo que las sesiones individuales habían sido muy útiles y ambos habíamos avanzado en la resolución de nuestros problemas individuales, y creía que ahora podíamos comenzar a resolver nuestros problemas conjuntos. Dijo que ambos habíamos acordado compartir información entre nosotros de nuestras sesiones individuales, lo cual indicaba un nivel de confianza y compromiso con el proceso. Judy luego resumió las sesiones individuales, comenzando conmigo, y le contó a Sandy sobre mis principales problemas con la confianza y el perdón, pero sobre todo con la confianza. Judy le preguntó a Sandy sobre sus comentarios y Sandy dijo que entendía y haría lo mismo si los roles se invirtieran. Sandy dijo que estaba dispuesta a hacer lo que fuera que yo pidiera para comenzar el proceso de curación y restaurar mi fe en ella. Dijo que si quería que usara un brazalete electrónico en el tobillo, ella estaría de acuerdo. Estaba rompiéndome la cabeza tratando de organizar algo especial para ella. Y todo este tiempo ella planeaba pasar el fin de semana con él. ¡Idiota! Mi mente daba vueltas y no podía formar un solo pensamiento racional ni entender cómo llegamos a donde estamos hoy. Noté el amanecer y miré a mi alrededor para encontrarme en mi entrada. Salí del coche y entré. Mi esposa estaba sentada en el sofá y ella también parecía no haber dormido en toda la noche. De hecho, ni siquiera se había cambiado de ropa. Y olía terrible. La miré fijamente y se lo dije. Y le dije que subiera a ducharse y cambiarse de ropa. Entré en la cocina y parecía que había abierto el sobre y mirado todas las fotos de mi investigador privado. No puedo decir si vio el video. Hice café y decidí que ya había tenido suficiente y que necesitábamos hablar sobre el divorcio y cómo íbamos a dividir nuestros bienes. Mientras bajaba las escaleras para su tercera taza de café y se sentaba en su silla, comenzó a contar su historia desde donde la dejó la noche anterior. Hablaba en un tono monótono, sin emoción, mirando la mesa y narrando su historia como si perteneciera a otra persona. No tenía intención de escucharla más, pero me encontré escuchando atentamente, incapaz de detenerme. Dijo que estaba tan avergonzada y arrepentida por sus acciones ese fin de semana, pero también estaba feliz de saber que yo aún la amaba y no tenía planes de dejarla. Incluso olvidó que había pasado el fin de semana con George y lo que hicieron. Estaba increíblemente feliz de que yo estuviera de vuelta. Nada más importaba. No fue hasta el lunes, cuando llegó al trabajo y vio a George, que recordó su tiempo juntos. En la primera oportunidad, llevó a George a una sala de reuniones vacía y se disculpó por sus acciones. Y aunque apreciaba su apoyo, fue un error. Habló sobre el incidente de la fiesta sorpresa de cumpleaños y todos los malentendidos y lo feliz y aliviada que estaba al descubrir cuán equivocada estaba sobre todo, y que estaba de vuelta con su esposo. Esperaba que George estuviera feliz por ella, pero él no estaba tan feliz como ella esperaba. Le dijo que siempre lo valoraría como un verdadero amigo que estuvo allí cuando lo necesitaba, pero no deberían haber permitido que se convirtiera en una relación romántica y que no volvería a suceder. Le dijo que amaba a su esposo con todo su corazón y sería la mejor esposa para él el resto de su vida. No estaba seguro de todo esto, pero mientras pensaba en ese fin de semana, lo reproducía muchas veces en mi mente y podía ver cómo ella podría llegar a la conclusión de que la estaba engañando en las mismas circunstancias. Probablemente haría lo mismo. Llamadas tardías, almuerzos, evasivas, falta de franqueza completa. Como siempre entre nosotros. Sí, entonces decidí que podía entender su punto de vista y cómo esto podría suceder. Sandy continuó su historia en el mismo tono sin vida y como si no tuviera importancia. George y yo todavía éramos amigos, y aún apreciaba mucho que él estuviera allí para mí en mi momento de necesidad. Y no hubo nada inapropiado hasta algunas semanas después. George me pidió que fuera a almorzar con él, y acepté. Rara vez salía del trabajo para almorzar, pero lo hacía si el clima era bueno o necesitaba un descanso del trabajo. Fuimos a un pequeño café cercano y hablamos sobre el trabajo y los amigos. No hablamos de nuestro fin de semana desde entonces. Regresé al trabajo el lunes siguiente y le dije que nunca volvería a suceder.
George Touk supongo que comenzó a decirme que recientemente había roto con su novia. De hecho, sucedió después de nuestro fin de semana juntos y se sentía muy solo y deprimido. Dijo que nunca se había sentido tan cerca de nadie como ese fin de semana conmigo. Parecía realmente deprimido e intenté animarlo. Le dije que era un joven muy guapo y estaba seguro de que había una chica especial en algún lugar solo para él. Solo necesitaba salir y encontrarla. Mis palabras positivas parecieron ayudarlo y regresamos al trabajo. George comenzó a acercarse más a mi cubículo para hablar y elogiar mi ropa y apariencia. Si no quiero que salga de la casa sin mí, también estará de acuerdo con lo que le pida. Respondí que no puedes vivir así y que esto no es matrimonio, sino esclavitud y no se lo haría. Apreciaba su disposición a ir a los extremos para restaurar la confianza, pero este no era el camino a seguir. Vi lágrimas corriendo por sus mejillas. Judy luego me dijo que Sandy había progresado en comprender cómo podría haber permitido que sus acciones pusieran en peligro su matrimonio. Judy dijo que el incidente de la fiesta sorpresa de cumpleaños había afectado a Sandy mucho más de lo que incluso Sandy se daba cuenta. Y aunque podría haberse esperado que se aferrara aún más a su matrimonio, también se sentía extremadamente responsable ante el Señor. Por sus acciones. En su apoyo. Sandy entiende que el sexo con él estaba mal, pero fue por desesperación y dolor y no tenía nada que ver con amarte. Ella admite que fue incorrecto, pero cree que fue realmente un trastorno mental temporal. La traición continua fue más complicada. Ella nuevamente admite que fue incorrecto y que fue su culpa, pero la razón detrás de esto tenía que ver con su sentido de obligación hacia alguien que sentía que era un gran amigo que lo dio todo para estar allí, apoyarla en el momento. Gran necesidad. Simplemente no pudo resignarse a renunciar a él. Cuando el espectáculo, parecía que se encontraba en una situación similar. Todavía está tratando de entender por qué permitió que esto continuara. Insiste en que no se trataba de amor ni de sexo ni de deseo de emociones fuertes, sino más bien de consolar a un buen amigo en su hora de necesidad de la mejor manera que pudo. Cree firmemente que esto no afectó ni disminuyó su amor por ti. Y tan pronto como su amigo estuvo lo suficientemente saludable, la traición habría terminado y no habría vuelto a suceder. Escuché atentamente y luego Judy me pidió que hablara. Me volví hacia Sandy y le pregunté por qué no me habló. Para admitir el error lo antes posible y dejarnos trabajar juntos en eso. Ella no vino a mí con una confesión, pero tuve que descubrirlo por mí mismo. Después del incidente de la fiesta sorpresa de cumpleaños, se dio cuenta de cómo se sentía cuando pensaba que yo estaba teniendo una aventura y cuánto dolor le causó. Y luego hizo lo mismo conmigo de verdad. Debe haber sabido cuánto dolor me causaría cuando descubrí. Y sin embargo, ella continuó. Elegiste compartirte con él y romper nuestros votos. Lo elegiste a él sobre mí. Sandy casi gritó, no lo elegí a él sobre ti. Nunca hubo una pregunta en mi mente sobre con quién quiero pasar el resto de mi vida. Solo tú. Solo tú. Fui estúpido y solo vi el dolor que sintió George. Cuando pensé que me dejarías. Pensé que podría ayudarlo y tú nunca lo sabrías. Así que no te afectaría si dejaba de pensar en ello. Nunca lo haría porque podrías descubrirlo. Y no puedo soportar la idea de lastimarte. Todo esto porque estaba tratando de hacer algo realmente agradable y lanzarle a mi esposa una fiesta sorpresa de cumpleaños. Terminó consolando a su amigo. La sesión se convirtió en un colapso emocional, y Judy sugirió terminar la reunión temprano y encontrarse nuevamente en la próxima reunión programada. Pasé la siguiente semana pensando profundamente y apenas dormí. Finalmente tomé mi decisión en camino a nuestra próxima sesión. Judy nos saludó cuando llegamos, y después de sentarnos, le dije que había tomado mi decisión. Dije, todavía amo a mi esposa. No tanto como antes de todo esto, pero él.